Estamos en contacto vía telefónica desde UPyD con el concejal, el representante en el Pleno Municipal de esta formación política, don Carlos Ferrera. Muy buenas tardes ya prácticamente. Hola, buenas tardes, Alfonso. Carlos, tomasteis posesión, jurasteis vuestros cargos el pasado 13 de junio y en principio de lo vivido durante estos plenos constituyentes y el que tuvo lugar en la jornada de ayer, ¿cuáles son tus impresiones de cómo ves el plenario y sobre todo cómo ves estos 4 años de legislatura? Bueno, las impresiones a nivel personal son bastante positivas, bastante satisfactorias, porque, bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, para nosotros ha sido un éxito el poder sentarnos en el Pleno del Ayuntamiento a defender los intereses de los cantineros y para mí, como lo he repetido en varias ocasiones, también es un honor. Eso a nivel de grupo político y a nivel personal. Me preguntas que cómo vemos estos 4 años, pues... Sí. Para desgracia vemos que va a ser una continuación de lo que hemos estado viendo hasta ahora con el apoyo de ese tercer concejal de Izquierda Unida que daba solidez a la alcaldía. Bueno, pues ahora es el concejal de PA el que da esa solidez, ¿no? El tercer apoyo de Izquierda Unida pasa al apoyo del PA y bueno, y esto va a ser una continuación donde entran personas nuevas pero con las mismas ideas y la misma concepción de la política municipal y como bien pusimos ayer de manifiesto, bueno, pues con una idea muy clara de lo que es la liberación y en definitiva también, como decían otros portavoces, la profesionalización de la política municipal con la cual no estamos en absoluto de acuerdo, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, que no es positivo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sí es cierto que hay un cierto aire de, bueno, por lo menos se nos está escuchando y estamos aportando una serie de ideas interesantes. En principio estamos empezando desde el campo de la transparencia y del buen gobierno y parece ser que, bueno, que con nuestro discurso y nuestras aportaciones se puede conseguir que el rumbo en ese sentido cambie un poquito. Ya digo, ahora en un principio estamos empezando a trabajar el tema de la transparencia y el buen gobierno, pero bueno, nuestra hoja de ruta, como se dice en estos casos, es bastante amplia y, bueno, por hacerte una idea, nosotros tenemos sobre nuestra mesa, cada vez que nos reunimos, pues más de 36 líneas de actuación distintas sobre la política municipal de Cantillana, agrupadas en unas 7 áreas aproximadamente, y que estemos en la oposición no significa que no vayamos a intentar ni vayamos a poner sobre la mesa esas líneas de actuación con la idea de que se apliquen en el pueblo, que es lo que al final nos interesa. Entonces, en un principio, un poco de preocupación porque vemos bastante continuidad y asentamiento de políticas y, a nuestro juicio, malas gestiones que se están llevando desde la legislatura anterior, pero también esperanza e ilusión porque gracias a, bueno, pues a grupos como UPyD Cantillana, que hemos entrado nuevos y con fuerza, pues parece ser que podemos conseguir que algún movimiento nuevo haya. UPyD ha tenido posibilidad de conversar, pactar con alguna fuerza política antes de que se constituyese el ayuntamiento, Carlos. UPyD desde un principio manifestó su voluntad, desde un principio me refiero desde antes de las elecciones, durante la campaña electoral, manifestó su voluntad clara de facilitar el gobierno a aquella fuerza que obtuviese el mayor apoyo de los cantillaneros, independientemente de quién fuese. Sí. En este caso, las elecciones lo que arrojaron como resultado fue que el Partido Popular ha sido la fuerza, o fue la fuerza que más apoyo de los cantillaneros recibió, y nosotros, cumpliendo nuestra palabra, pues dijimos públicamente que eso es lo que íbamos a hacer, que íbamos a apoyar, a facilitar el gobierno de la lista más votada. La fórmula mediante la cual esto se facilita ya es otra cosa, y es otra cuestión. Pero en un principio nosotros siempre hemos dicho, y de hecho, en el Pleno de Constitución nosotros hemos votado al candidato del Partido Popular como candidato, cumpliendo con nuestra palabra, y como le dijimos literalmente cuando nos lo agradeció, le dijimos que, bueno, que debían entender que nosotros hablamos otro idioma,
y que nuestro apoyo a la lista más votada no dependía en ningún momento ni de puestos, ni de sillones, ni de concejalías, y que así también lo demostrábamos, ¿no? Entonces, me dices tú concretamente si nosotros hemos tenido ocasión, pues, atendiendo a todo esto, nosotros atendimos la llamada del PP, nos llamó, Sí. y bueno, y manifestamos lo que te estamos manifestando ahora. Ujú. La idea era, bueno, pues plantear sobre la mesa una serie de políticas, estas 36 líneas que yo te digo que marcamos nosotros como hoja de ruta para trabajo en nuestro pueblo en estos 4 años, derivan del documento que nosotros teníamos planteado poner sobre la mesa una vez nos sentásemos para examinar la fórmula mediante la cual nosotros íbamos a favorecer el gobierno de la lista más votada. En ningún momento se decidió si esa fórmula pasaba directamente por un pacto de gobierno o pasaba, como nosotros planteamos siempre desde un principio, por simplemente el apoyo para que esa candidatura saliera adelante y la lista más votada gobernara en minoría. Perfecto. Esas han sido las cuestiones y bueno, pues ya todos los cantineros saben lo que ha ocurrido y la decisión de otras fuerzas a la hora de hacer un pacto tripartito, pues ha dejado un poco esas conversaciones en el aire. Todo quedó en el aire y en el aire ha quedado. Sin embargo, nosotros queremos aprovechar ese esfuerzo que hemos venido realizando desde la campaña y después en esas conversaciones, ese esfuerzo de aglutinar lo que nosotros creemos que se debe de llevar a cabo en nuestro pueblo, aglutinarlo en esas líneas de trabajo, ese esfuerzo lo queremos nosotros aprovechar, lo queremos optimizar y lo queremos llevar a cabo a partir de nuestro trabajo en la oposición. Nosotros siempre hemos entendido y lo tenemos clarísimo que estar en la oposición no significa no hacer nada o dejar hacer a los otros. Estar en la oposición significa aportar, ofrecer, fiscalizar y trabajar también por el gobierno del pueblo. Nuestra posición entendemos que es muy importante. Estar en la oposición, repito, no significa ver lo que otros hacen y callar, sino que significa trabajar por el pueblo desde la oposición y nada más. ¿Con el PSOE no hubo ninguna posibilidad de diálogo? ¿No se os llamó para Bueno, conversar? no hubo ninguna posibilidad de diálogo porque a nosotros nadie nos llamó. Nosotros siempre hemos considerado que a nosotros no nos correspondía en ningún momento, ni con PP, ni con PSOE, ni con nadie, nos correspondía dar el paso, porque nosotros somos muy conscientes del apoyo en número de votos que hemos recibido. De hecho, recordarás también que en el Pleno de Constitución este portavoz que te está hablando no se ofreció como candidatura a la alcaldía. Tú sabes que una cosa es no sé si los cantillaneros conocen cómo va este tema, pero una vez que ya se conforma nos reunimos en el Pleno, cada uno de los candidatos de cada uno de los grupos se ofrece como posible candidato a la alcaldía para que el resto de concejales lo voten. Exactamente. No sé si Sí. nosotros hemos sido el único grupo que de una manera coherente hemos dicho, bueno, nosotros con el número de votos que tenemos ahora mismo detrás, no nos corresponde a nosotros ser alcalde, a nosotros nos corresponde, bueno, pues trabajar en la línea en la que vamos a trabajar y de hecho así lo hemos hecho. Entonces, ya te digo, no nos hemos presentado en ese primer pleno como candidato a la alcaldía porque con los votos que hemos obtenido no considerábamos que era coherente, que es lo más coherente, no hacerlo. Y ya te digo, en esa posición que nosotros entendemos que nos da el número de votos que nosotros tenemos, pues bajo esa posición nosotros entendíamos que a nosotros no nos correspondía dar en ningún momento el primer paso. Le correspondía darlo a las listas más votadas, en este caso PP y PSOE. PP sí se ha puesto en contacto con nosotros y PSOE no. Para no mentir, recibimos una llamada de felicitación de la que ahora es la alcaldesa, pero nada más. En ningún momento hubo ningún ofrecimiento de conversación, de diálogo, ni nada.
Vosotros que además habéis estado toda esta legislatura que concluyó el día 12 en todos los plenos, habéis estado muy implicados, tanto tú como otros compañeros de la candidatura, en el funcionamiento, en el organigrama municipal. ¿Cómo veis el hecho de que este tripartito pueda hacer una buena gestión? Porque claro, hasta ahora se había cogobernado por parte de dos fuerzas, como bien tú decías también incluso anteriormente, el hecho de que Izquierda Unida perdiera un concejal ha hecho que cambie de alguna manera la fórmula hasta ahora que se tenía en el Ayuntamiento de Cantillana, en la Corporación Municipal. ¿Esto crees que va a dificultar más, que va a allanar el terreno para que se pueda llevar una buena gestión a cabo, o es indiferente el hecho de que se tenga que cogobernar por dos o tres fuerzas, en tu opinión? Bueno, yo ahí soy un poco escéptico, en el sentido de que ayer en el pleno entiendo que desde el grupo municipal de UPyD pues se hicieron, bueno, pues se hicieron afirmaciones duras y Sí. contundentes, y entendíamos que era el momento de hacer esas afirmaciones duras y contundentes, y una de ellas básicamente hacía ver que los lazos de unión de este nuevo gobierno era básicamente el dinero. Entendemos que no hay unos lazos de unión ideológicos, no hay unos lazos de unión, bueno, pues en cuanto a que haya una convergencia en políticas y demás, pero bueno, entonces eso nos hace a nosotros ser, bueno, pues bastante pesimistas, en el sentido de que, ya te digo, lo que vamos a tener es una continuidad de lo que hemos tenido hasta ahora. Pero tú me preguntas quizás si tiene futuro, si ese Sí, tripartito tiene efectivamente, futuro. correcto, para Esa es la gobernar, pregunta, eso es. Sí, para esa es la estos pregunta cuatro del años, millón. para estos 4 años de gobierno. Ahí, ya te digo, la experiencia nos dice que bueno, que ahí lo que prima es lo pragmático, y lo pragmático son los sillones, en este caso, que a nuestro entender es lo que ha primado, el objetivo que ha primado. Y yo sí entiendo que van a durar 4 años. O sea, hay cantillaneros que me dicen, esta gente no, este pacto no dura, no sé qué. Y yo se los explico muy fácilmente. Digo, mira, cuando lo que se contraponen son ideologías, maneras de ver la política, intentos de llevar a cabo cosas para el pueblo desde puntos de vista distintos, entonces las fricciones muchas veces son tan insostenibles que hacen romper los pactos, ¿no? Pero cuando lo que se contrapone son simplemente, bueno, pues intereses de no sé cómo decirlo suavemente, ¿no? Pero intereses de un sueldo y un sillón, pues aunque haya discusiones y aunque haya encontronazos y demás, yo creo que, y espero equivocarme, pero yo creo que a lo que vamos a asistir es básicamente a un estancamiento y a una parcelación de las distintas delegaciones sin comunicación entre unas y otras, de manera que cada uno va a ir a lo suyo y todo se va a mantener durante 4 años por el bien común, que es el mantener el sueldo y los sillones. Sentimos ser tan duros en nuestras afirmaciones y tan contundentes, pero un poco es importante que los cantillaneros conozcan que la realidad puede ser esa. Ojalá nos equivoquemos por el bien de los cantillaneros, ojalá algún día, y estoy deseando que ojalá algún día, dentro de unos meses, alguien me tenga que decir, te equivocaste, y ojalá yo tenga que reconocerlo. Estaría encantado de reconocer que nos equivocamos en este sentido, pero muchos nos tememos que lo que nos espera es eso. Lo que nos espera es un gobierno totalmente parcelado, sin comunicación entre delegaciones y cada uno a lo suyo. Y que la unión, que es la que a ellos le va a hacer la fuerza, es el mantener pues esas liberaciones, esas delegaciones, y en definitiva el estar 4 años pues en el sillón. Si dentro de poco o a medio o corto plazo UPyD llegara a tener posibilidad de gobernar el Ayuntamiento de Cantillana, no llegaríamos a esta situación, me refiero a sillones, liberaciones, personal de confianza. ¿Sería distinto a lo que se ha visto una vez que ya se procedió a través de las resoluciones de alcaldía y después posteriormente en la aprobación del pleno de ayer, a lo vivido en este sentido? Sí, mira, me gusta que me hagas esa pregunta, porque además
me da pie o nos da pie a explicar brevemente un poco cuál ha sido nuestra postura en estas negociaciones iniciales que se han tenido, ¿no? Sí, sí. Y que podrían darse, ¿no? En un futuro podrían darse. Por supuesto. Mira, y es importante que se conozca la posición de un grupo como UPyD, ¿no? Que ojalá todos tengan la misma posición en un futuro. Nosotros partimos de la base de que, como ya te digo, la lista más votada debe gobernar, y además debe gobernar, y si es en minoría no pasa nada. No vemos ningún problema en que se gobierne en minoría, y durante la legislatura lo que se desarrollan son acuerdos plenarios y acuerdos puntuales sobre líneas de actuación en el pueblo, y punto, y ya está, y no hay ningún problema. Nosotros planteamos esto desde un principio, pero desde el Partido Popular se nos planteó que no era su idea lo de trabajar y lo de gobernar en minoría. En minoría simple. Entonces, porque, bueno, tuvieron una mala experiencia, se entiende, ¿no? Tuvieron una mala experiencia claro. hace 4 años, los asfixiaron un poco por aritmética plenaria, los asfixiaron un poco y a la larga le hicieron una moción de censura. Se entiende, ¿no? Pero claro, ellos a lo mejor no entendían que las circunstancias eran distintas y que delante lo que tenían ahora era una fuerza política con verdadera voluntad de que haya un gobierno estable, porque la estabilidad de un gobierno no significa mayoría absoluta. Para nosotros la estabilidad de un gobierno significa, pues eso, el negociar constantemente las líneas de políticas a desarrollar en el pueblo. Y eso quizás no se ha entendido, ¿no? Quizás no se ha entendido que nosotros lo que planteamos es una nueva forma de hacer política. Nosotros no hablamos de mayorías absolutas, nosotros hablamos de política. Y entonces nosotros, ya te digo, planteamos al principio que lo más importante era hablar de las políticas. Cuando a nosotros se nos planteaba que no, que había que llegar a un acuerdo de pacto de gobierno y este tipo de historias, nosotros decíamos, bueno, de eso hablaremos más adelante. Primero hablemos de política, pero claro, nosotros lo que planteábamos, dada la circunstancia, era que la otra fuerza que estaba ahí danzando entre uno y otro, que si me voy contigo, que si me voy con aquel, que según lo que me dé cada uno, nosotros lo que planteamos, y así lo hicimos en un comunicado en Facebook, es que esa otra fuerza, en este caso el Partido Andalucista, debía de clarificar primero su posición con el PP, y una vez que clarificaran su posición, nosotros entrábamos en el terreno de juego. No sé si me... Sí, perfectamente. Básicamente lo que nosotros le decíamos al PP era, mire usted, arregle usted sus cosas primero con el PEA y cuando ustedes estén arreglados, entonces nos llaman y hablamos. Pero cuando nos llamen y hablemos, vamos a hablar de política. Nos tenemos que sentar, nosotros le decíamos siempre, nos tenemos que sentar, que también tenemos nuestras condiciones. Y nuestras condiciones no van a ser nunca, en principio, ni sillones, ni delegaciones, ni liberaciones, ni sueldos. Eso pueden ser consecuencias posteriores, pero consecuencias posteriores a después de nosotros discutir las líneas políticas que queremos marcar en el pueblo. Y una vez que discutamos eso, si de ahí se deduce que es necesario que nosotros asumamos alguna delegación, pues estamos dispuestos a asumirla, si es necesario, pero no es nuestra intención. Incluso, yo recuerdo que se nos planteó incluso la liberación de este portavoz que le está hablando, ¿no? Y nosotros dijimos, no, eso de momento eso lo dejamos aparcado, porque es que eso ni siquiera lo tenemos en cuenta ahora mismo, y desde luego si se hiciese alguna vez no iba a ser de forma inmediata. O sea, que estas cosas no han sido tan simples como, oye, nosotros le hemos ofrecido a UPyD esto y UPyD ha aceptado. No ha sido así, no ha sido tan fácil. Entonces, un poco, te explico todo esto porque es importante que se entienda cuál es nuestra filosofía y que de volver a ocurrir lo mismo, volveríamos a hacerlo de la misma forma. O sea, nosotros primero discutimos y hablamos y negociamos líneas políticas, líneas de qué puntos importantes creemos nosotros que hay que hacer en el pueblo para que el pueblo mejore, para que la vida de los cantineros mejore. ¿Estamos de acuerdo en esos puntos? Se pueden negociar, por supuesto, pero bueno, ¿estamos de acuerdo en esos puntos? Sí, no. Y una vez que se llegan a esos acuerdos, una vez que pactamos políticas y no sillones, entonces podemos empezar a hablar de la necesidad o no necesidad de que nosotros entremos en un gobierno. A nosotros no nos asusta ni mucho menos entrar en un gobierno. Nosotros, como cualquier partido político, somos un partido político con vocación de gobierno, porque sabemos que desde el gobierno es desde donde tú puedes poner en marcha de manera contundente las líneas de desarrollo político que tú quieres para tu pueblo. O sea, a nosotros no nos va a asustar gobernar, pero no vamos a hacer un pacto de gobierno a cualquier precio, ni vamos a firmar cheques en blanco, y mucho menos
vamos a negociar un pacto de gobierno solo y exclusivamente por unos cuantos de sillones y mucho menos por una liberación. Entonces, esto me alegra mucho que me lo preguntes, Alfonso, porque es importante aclarar estas cuestiones. Por supuesto que sí. Y si dentro de un mes, de 2 meses o de 3 meses las circunstancias políticas en Cantillana pues nos llevan a que es necesario volver a hacer con esta fuerza o con cualquier otra fuerza, volver a hacer algún tipo de negociación, que se sepa que esta es la manera de trabajar de UPyD Cantillana, que nosotros planteamos otra manera de hacer política que entendemos que es mucho más beneficiosa para el pueblo. Para nosotros lo último son los sillones, para nosotros lo último son las liberaciones, y los sillones y las liberaciones para nosotros tienen que ser consecuencias lógicas de la puesta en marcha de unas políticas que nosotros entendemos beneficiosas para el pueblo. Date cuenta que uno de los puntos más fundamentales que nosotros planteábamos sobre la mesa, que decíamos, el día que nos sentemos se van a echar las manos a la cabeza. Nosotros uno de los puntos fundamentales que planteábamos sobre la mesa era la reducción del número de concejales liberados, sí, la reducción del sueldo que cobran y la eliminación de los personales de confianza. Entonces nosotros decíamos, cuando nosotros pongamos esto sobre la mesa, se van a echar las manos a la cabeza. ¿Cómo vamos a negociar nosotros concejales? ¿Cómo vamos a negociar nosotros delegaciones o sueldos si estamos planteando como punto de partida la eliminación de varios de esos sueldos? Es imposible, ¿no? Totalmente. Carlos, es una posición esta que, bueno, comenzaste ya a realizar ayer como representante de UPyD. Según mucha gente, en mi opinión, estuviste totalmente certero, lo tengo que reconocer porque es así. Creo que eres el concejal, digamos, y con respeto a los demás y sin menospreciar a nadie, más político que hay ahora mismo en la corporación municipal. Esto solamente acaba de comenzar, pero me da la impresión de que la línea a seguir desde tu punto de vista, a tenor de lo que estamos hablando y sobre todo los contenidos que avalan a tu fuerza política y a ti como candidato y representante de la misma, va a tener que ser una oposición dura durante estos 4 años, ¿no? Una oposición dura, ¿no? Más o menos en la línea que vimos ayer en el Pleno, me refiero. A ver, el Pleno de ayer era necesario. La contundencia... Sí, por eso, a eso me refiero. Más que dura, contundente, ¿no? Exacto, eso. Yo prefiero perdón. La palabra contundente. Sí, cambiar el adjetivo, está claro. Nosotros no somos una oposición negativa, nosotros no somos una oposición dura y nosotros no somos una oposición de la crítica gratuita. De hecho, a lo largo del Pleno, nosotros hicimos una serie de propuestas de una manera más o menos normativa. Bueno, hicimos una serie de propuestas de una manera muy directa a la alcaldía, al resto de concejales. Le decíamos, oye, ¿estáis dispuestos a hacer esto? ¿Estáis dispuestos a hacer lo otro? Y nos contestaban positivamente, con lo cual se demuestra que... de esta manera de hacer política puede dar buenos resultados. No es lo que te quiero decir, no es una oposición dura de crítica gratuita, de dar caña por dar caña. No. Y no queremos y no nos gustaría que nos enmarcasen en ese. Sabemos que vende. Porque hoy en día, que está la gente muy mosqueada, pues vende lo de dar caña y demás, pero nosotros, lo de dar caña gratuitamente, eso es electoralmente es pan para hoy y hambre para mañana. Correcto. Así de claro. No, tienes razón. Nosotros somos te repito, somos un grupo de personas con vocación de gobierno, con vocación de sentarnos en el sillón de la alcaldía y de hacer cosas por Cantillana. Y eso no se hace con la crítica gratuita y con la caña fácil. Con la caña fácil más propia de grupos extremistas o de otras posturas más extremas, no nos convence a nosotros. Ahora bien, no somos una oposición de caña gratuita, pero sí somos contundentes. Tenemos las ideas muy claras, llevamos, como tú bien dices, llevamos mucho tiempo analizando de la política municipal, tenemos muy claro qué falla. Y ayer era el día de ser verdaderamente contundente, porque ayer hay plenos que son fundamentales, este pleno de ayer, el pleno de aprobación de los presupuestos, son plenos que son bueno, pues fundamentales en cuanto a la política municipal, y son los plenos donde la contundencia es importante. Y es importante porque ayer hablábamos sobre todo, Alfonso, de política. Después vendrán plenos más o menos aburridos, vendrán plenos que la gente, bueno, pues porque son más técnicos, más de cara al desarrollo de programas concretos, donde nosotros no vamos a abandonar la contundencia, pero siempre desde un punto de vista positivo. O sea, nosotros vamos a hacer siempre una oposición que proponga cosas. Nosotros vamos a hacer una oposición que fiscalice
que fiscalice y controle muy de cerca lo que el gobierno municipal haga, pero a la vez siempre vamos a estar tendiendo la mano y proponiendo cosas y ofreciendo nuestra colaboración y nuestro trabajo en conjunto. Es decir, la contundencia y la crítica a determinadas posiciones políticas no va a impedir que nosotros seamos una oposición constructiva. Entonces a nosotros nos gustaría que este mensaje calara. Bien. La contundencia no la vamos a abandonar. Y somos conscientes de que ayer fue un pleno donde nuestras palabras fueron duras y fueron, ya te digo, contundentes, pero también hubo muchos destellos de, bueno, de que aquí estamos para proponer cosas, y de hecho se propusieron cosas y nos las aceptaron. Entonces, al aceptarnos, estamos demostrando que es posible desde la oposición implicarnos en el gobierno del pueblo. Entonces, un poco esa es la idea nuestra. Sí, ¿Vamos a hacer una oposición contundente? Sí, siempre. ¿Vamos a hacer una oposición clara? Sí, siempre. Tan claro como todo lo que te he explicado ahora mismo del proceso de negociación y de cuál es nuestra postura y de hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos. Siempre claros y contundentes, pero siempre positivos, constructivos y con las manos abiertas para el trabajo por los cantillaneros. A nosotros no nos interesa ser esa oposición que siempre va a estar dando caña de manera gratuita. ¿Para qué? ¿Para entretener al personal? No. Nosotros somos un grupo que tenemos, repito, aspiraciones de gobierno, que somos conscientes de lo que implica gobernar un pueblo y que somos conscientes de las dificultades que eso lleva consigo y, por tanto, podemos ser comprensibles con determinadas posturas, pero con aquellas que no se comprenden y que van en contra de los cantillaneros, siempre seremos contundentes y claros. Muy bien. Carlos, pues no sé si te habrá quedado algo más en el tintero que quieras destacar después de ya los 2 primeros plenos que hemos vivido y, bueno, a esperar ya al próximo ordinario, que será el último jueves de julio. Sí, el último jueves de julio, si no nos ponen, siguiendo un poco la línea personalista de gobierno que nosotros marcamos y que votamos en contra, si no nos ponen unos cuantos de pleno extraordinario por delante, bueno, pues tendremos un pleno ordinario. Bueno, se me queda el decirle a los cantillaneros, si no te importa... No, en absoluto, hijo, para eso estamos. El altavoz que me ofrece para decirle a los cantillaneros que UPyD Cantillana, que el grupo de personas que conformamos UPyD Cantillana ya estamos en el ayuntamiento, gracias a ello, que ya ayer desde la alcaldía se nos ofreció y se nos dieron las llaves de nuestro nuevo despacho, que es el despacho que está en la tercera planta al fondo del pasillo, donde están todos los grupos políticos, al fondo del pasillo, ahí nos van a encontrar, que ya a partir de julio, que nosotros nos organicemos, podremos comunicar los horarios de atención. Sí, ya tú nos avisas cuando ya esté todo controlado para que lo conozcan los oyentes. Y después lo más importante de todo, reconocer y hacerle saber a los cantillaneros que lo que ayer, esa contundencia, esa claridad y ese saber hacer que nos han dicho muchos que ayer se demostró en el pleno, no es obra solo y exclusivamente de este portavoz que os está hablando, sino que es obra y es gracias a un grupo de personas, a un grupo de compañeros y a un grupo de amigos que trabajan con este portavoz día a día, codo a codo, y que no es obra de una única persona, sino que somos un grupo que queremos trabajar todos por los cantillaneros. Entonces, mi reconocimiento público a ese grupo de personas, a esos amigos y a esos compañeros que forman UPyD Cantillana. Carlos, muchísimas gracias, un placer y seguiremos en contacto. Buenas tardes. Un placer y siempre a vuestra disposición. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.